Un abrazo fraternal a los hermanos que están con nosotros a través del 88.5 Sacra. Qué bueno que podemos compartir en esta mañana con nuestra audiencia radial el culto al Señor, domingo en la mañana. Aquí los hermanos nos abrazamos, nos saludamos y damos la bendición. Tome asiento, querido. Aleluya. Qué bueno, podemos bendecir al Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, amén. Nos gozaremos en Él, dice la Escritura. Amén. George. Qué lindo hoy. Qué lindo. Aleluya. Qué bueno. Aleluya. En el momento histórico, te bendigo, papá. En el momento histórico en que vivimos, hacen falta más los abrazos. Los abrazos, la coinonía y el tratar de coincidir. No es que hay un refrán que por ahí dice que disentir no es desamar, pero óigame, como que nos vamos, como dice allá el refrán del jíbaro, en volanda, y seguimos disintiendo y no sacamos espacio para amarnos. Así que la iglesia reafirma eso. Alguna gente me ha preguntado características del cristianismo. Digo, si no hay amor y libertad, lo demás es una secta. Así que sí, porque pues en nombre de la cristiandad pues se dicen y se hacen cosas. Quiero invitarle para que abramos la Biblia en Deuteronomio capítulo 23 y quiero utilizar un verso, el verso 5, para en esta mañana nuestra reflexión teológica, esta predicación, sermón. Deuteronomio capítulo 23, verso 5. Deuteronomio, parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Ayer tuvimos una experiencia linda, los hermanos que pudieron llegar hasta la actividad de Santa Convocación, un grupo lindo, hermanos y hermanas que pudimos llegar a las 6 de la mañana para tener un tiempo de oración, de adoración, de intercesión, y la experiencia es hermosa, poder adorar al Señor juntos. La palabra del Señor dice así: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Vuelvo a leerlo. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Qué es bendición? Podemos conseguir la palabra, la definición de bendición en Números capítulo 6, del verso 22 al 27. Yo le estaba diciendo a Emiliano que me ayudara a conseguir la versión Dios habla hoy, o la traducción literal al lenguaje actual, porque de esa manera podemos ver cómo la Biblia define bendición. El Espíritu de Dios viene sobre Moisés y le dice a Aarón, sumo sacerdote: bendice, afirma esto sobre los hijos de Israel. Y lo que afirma entonces nos define a nosotros lo que es bendición. Y la Biblia dice, y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dile a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. ¿Tenemos más versos de eso? Perfecto. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor
y te conceda paz. Es decir, la bendición es el deseo de Dios para otorgarte protección, comunión directa con Él, mostrarte la bondad de Él personalmente a ti, te mire con amor y te conceda la paz. Muchas veces nosotros hablamos de qué es bendición y no entendemos lo que es bendición. Y cuando vamos al contexto histórico de por qué ese verso, el verso de Deuteronomio 23:5, dice de esa manera, era que llega el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto y llega a las fronteras con unos pueblos poderosísimos que habitaban en aquel lugar. Este era el pueblo de Moab. Y entonces, cuando los moabitas ven al pueblo de Israel que está en cerca de sus fronteras, ya se había corrido el rumor. ¿Quiénes eran los israelitas? Y automáticamente el rey de los moabitas, Balac, dice: vean, esto lo solucionamos rápido. Vamos a buscar a una persona que hay por ahí que cuando afirma y reafirma algo sobre algún pueblo o sobre alguna cuestión, se da. Así que busca nada más y menos que al profeta Balaam. Balaam no era israelita, era gentil. Sin embargo, parece que había escuchado del Dios de los israelitas, porque cuando van a consultarlo, él dice: espérate un momentito, déjame consultar esto. Cuando llega Balac a ofrecerle dinero y a decirle: necesitamos tu servicio para que le eches un fufú, en buen idioma puertorriqueño o hispanoparlante, porque eso de fufú lo usan los cubanos, lo usan diferentes pueblos latinoamericanos. Échale una maldición. ¿Y qué es una maldición? Una maldición no es otra cosa que el mal deseo de Dios o el mal deseo de los dioses. Que no haya protección, que no haya comunión directa con el gran poder o con el Dios supremo, que no haya bondad, sino que haya furia, que no haya amor, que haya guerra. Eso es maldición. Así que los reyes y los ancianos de Moab le piden a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Y allá va Balaam a consultar con ese Dios todopoderoso. Y el Dios todopoderoso le dice en el capítulo 22 de Números, y el verso 6, en la versión Dios habla hoy: no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo yo lo he bendecido. De ahí en adelante, Balaam como que sí, como que no. Se le aparece, hasta lo último que pasa es que una mula le tiene que hablar y decirle: muchacho, tú no entiendes que Dios no quiere que vayas. El ángel está ahí al frente. E inclusive Balaam ve al ángel, dice el relato bíblico. E intenta como que estar en dos aguas. Finalmente termina en 3 ocasiones dando una bendición al pueblo de Israel. Y la última bendición es descrita en el capítulo 25. Es una bendición preciosa, bien hermosa, porque comienza a echarle flores a Israel. Ese es el contexto histórico de ese verso que leímos, donde reafirma entonces, en palabras que recoge el escritor de Deuteronomio, para que el pueblo se acuerde, para que el pueblo recuerde que la bendición de Dios, óigame, no se quita con cualquier cosa, no se va del pueblo con cualquier problema que llegue, que la bendición de Dios llega a la vida de la gente que le sirve y que le ama, para quedarse para siempre, para la gloria
y la honra del nombre del Dios Todopoderoso. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10 y verso 22 que la bendición de Dios, en el lenguaje de la Biblia Dios habla hoy y la traducción del lenguaje actual, que la bendición de Dios es riqueza. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición que Dios da a sus hijos y a sus hijas. Hago un paréntesis. ¿Por qué hablamos de eso en esta mañana? Porque si algo tiene que tener presente el pueblo de Dios para compartir las buenas noticias es que en medio del caos, en medio de las circunstancias difíciles, el pueblo de Dios, uno, es portador de bendiciones, y dos, el pueblo de Dios es portador de una noticia: que todo aquel que llegue a sus alrededores, que pueda bendecir y adorar al mismo Dios que el pueblo de Dios, perdón la redundancia, adora y bendice, también recibirá bendición de lo alto. Es fundamental entender esto. La palabra de Dios, y esto lo hemos dicho un montón de veces, atraviesa la mente para poner en su lugar los sentimientos y emociones. Necesitamos en el día de hoy un pueblo de Dios convencido de que la bendición de Dios está sobre ellos. Necesitamos un pueblo de Dios que se lance a las calles. En el Puerto Rico del 2016, sí, hoy, octubre, me parece que estamos a 2 de octubre hoy 2 de octubre, y le diga a sus vecinos: hay bendición de Dios para tu vida, hay bendición de Dios que puede alcanzar a tus familias, hay bendición de Dios que no solamente te va a alcanzar a ti y a los hijos tuyos, sino también a las próximas generaciones. Ese es el año agradable. Ese es el año agradable que dice el profeta y que Jesús dijo que venía a anunciar. Esa es la bendición de Dios. Y es importante nosotros también entender que la bendición de Dios no se trata de que todo me va bien, de que no ha habido problemas en este año. De que la bendición de Dios no es meramente que los ahorritos que tenían allá en las inversiones, antes me valían una peseta y ahora me cuestan 10 chavos, o ahora no me cuestan nada. Ya se fue la bendición. No, repito, la bendición de Dios es el deseo de Dios para tu vida, en que te ha otorgado y te otorga protección, en que te otorga comunión directa, que tú puedas tener comunión directa y personal con Él. Bendición es que muestra Él su bondad para contigo. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La Biblia dice que su amor se renueva día a día. Dice la Escritura que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que ha mostrado su amor y su misericordia para con nosotros. Por lo tanto, esa bendición de Dios es eso. Es la bondad de Dios todos los días cuando abre los ojos por la mañana. Es que Él nos mira con amor y no nos mira con enojo, como alguna gente cree, que Dios siempre está enojado con ellos, o que Dios siempre se enoja con la gente, o que tiene niños preferidos, y con aquellos que tratan de aparentar cosas bonitas, por no decir el lenguaje de allá de cuando yo me criaba, de lamber ojo. Usted sabe que siempre hay esa gente que trata de aparentar las cosas para que le vaya bien. A Dios no hay nadie que le lambe el ojo. Dios siempre mira con ojos de ternura y de amor a la humanidad, y su pueblo ha sido y es mirado desde el cielo, mirado con amor y con misericordia. Y por lo tanto, la paz de Dios,
como le decíamos ahorita cuando íbamos a orar por las peticiones, gobierna los corazones en Cristo Jesús de aquellos que hemos recibido bendición y vivimos en bendición. Aleluya. Es importante entender eso. Por eso estamos hablando esto. Una vez alguien me decía: ay, ese Ariel a mí no me gusta cómo predica, porque para él todas las cosas como que pilles and clean. ¿Y qué usted quiere que predique? Juicio de Dios. Dios no nos mandó a predicar juicio. Dios nos mandó a predicar su palabra, lo que está ahí. Y si hay alguna palabra, yo creo que utilizada en el vocabulario nuestro, en este momento, en el vocabulario de nosotros los puertorriqueños, los que habitamos esta bendita tierra, es esa palabra, bendición. Y todos definimos como una bendición. Ahora, cuando realmente vamos al texto bíblico, a nuestro manual de vida, para definir la bendición, óigame, la cosa camina por otro lado. Porque aunque no hayan las circunstancias económicas, sociales, políticas correctamente, el pueblo de Dios seguirá teniendo comunión con Dios. El pueblo de Dios seguirá gozando de la bondad y del favor de Dios. El pueblo de Dios seguirá gozando de la paz de Dios. El pueblo de Dios seguirá entendiendo que tendrá comunión con el Dios de la vida, a pesar de que las cosas no nos vayan bien. Por eso es importante entender esto. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1 afirma lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos tenido a través de Cristo y tenemos a través de Cristo todas esas bendiciones espirituales. Ya lo hemos comenzado a definir. La bendición espiritual es esa comunión eterna con el Dios de la vida. Es saber que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. No se va a pesar del ánimo que usted y yo podamos tener. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está ahí cuando erramos. Y por eso podemos sentir el redarguir de su gracia y de su amor para que podamos hacer las cosas correctamente. Por eso nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Jesús le hablaba a sus amigos y discípulos y les decía: donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? No nos podemos aferrar a las cosas materiales. No nos podemos poner como punto de vista los asuntos materiales para poder definir la bendición de Dios. No podemos nosotros poner como segundo y tercer lugar la comunión y la vida que Dios desea que vivamos. Porque sencillamente, cuando salimos de aquí esta mañana, nos vamos a encontrar con un problemón que sabemos que lo dejamos al rescoldo en el carro, allí en el baúl. Y cuando salgamos por ahí lo vamos a recoger otra vez. Porque aquí uno canta y no se siente tan bien. Como una señora me decía: a mí me gusta venir los miércoles porque la luz está como que apagadita. Y es un feeling tan bueno que uno siente aquí. Y ya habemos cristianos, mire lo que digo, habemos cristianos que creemos que la bendición de Dios es un feeling. La bendición de Dios es la presencia maravillosa de su Espíritu Santo, como dirían allá, no matter what, no importa qué, esa presencia de Dios estará contigo en toda circunstancia y en todo momento, para que la óptica de la bendición y de la relación que nosotros podemos y tenemos que tener con Dios cambie. Habemos gente que escuchamos eso que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido, y decimos: ay, pero eso es mucho. Yo tengo un nene de 5 años que cuando yo le digo: papito, pero espera esta mañana, me dice: eso tarda. Ya hay cristianos que dicen así.
Eso tarda, eso de buscar el reino de Dios ahora, eso me da ansiedad, me da desosirio. Comezón en las uñas. Pues cuando la presencia de Dios está sobre tu vida y tú entiendes que Dios te ha bendecido, quiere decir que el fruto del Espíritu está sobre ti. Y cuando te dé comezón en las uñas por hacer algo que va en segundo lugar a poner a Jesús, tú dices: no, el fruto del Espíritu es paciencia, es paz. Y yo he sido bendecido por Dios. Yo tengo la capacidad para tener dominio propio. Por lo tanto, yo atiendo a las cosas del Señor primero. Pongo el reloj a las 5 de la mañana y el sábado próximo, cuando haya santa convocación, yo soy el primero que voy a estar allí. Alábale. Es que algunas veces espiritualizamos las cosas. Somos tan místicos, óigame, que en el diario vivir no llevamos y no entendemos la vida que Cristo quiere que vivamos. Por eso nos perdemos bendición. Óigame, y se pierde un chispito aquí, se pierde un chispito allá, se pierde un chispito acá. Y cuando llegue el momento difícil, usted mismo, sin querer, vamos a ponerlo, nosotros mismos, sin querer, queriendo, decimos: es que ¿por qué me salen a mí todas las cosas mal? Yo no saco los platos de los pies del plato. Ayer una muchacha estaba sirviéndonos en un restaurante de estos de comida rápida, una comida, y el plato se le cayó al piso. Y ella me mira y me dice: esto me pasa más que a mí nada más. Dije: no crea. Porque tenemos una compulsión por echarnos la culpa rápido y por creer que somos los peores. La gente que tiene bendición tiene que entender que ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y cuando nosotros entendemos eso, querido, el contexto de la vida cambia. Porque cuando vienen los momentos difíciles, puedes entender lo que decía el verso al principio, que Pablo lo dice de otra manera, el famoso texto de Romanos 8:28, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y que conforme a su propósito son llamados. Eso es ser bendecido con toda bendición espiritual. Tienes las herramientas, tienes poder de Dios para hacer en el nombre del Señor. Tienes poder de Dios para insistir en tus proyectos, para insistir sobre todas las cosas, en serle fiel a Dios y en hacer las cosas bien. Somos bendecidos para seguir bendiciendo. Romanos 12:14 dice que nosotros no respondemos con maldición a las cosas negativas que nos pasan. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es que la bendición de Dios, cuando usted comienza a hacer un análisis sobre este concepto, la bendición de Dios, discúlpenme, yo creo que voy a dejar de usar chaqueta yo por aquí. La bendición de Dios, algunos biblistas y teólogos, cuando comienzan a buscar en la palabra, ¿verdad?, ese concepto de bendición, entienden que como no hay una definición así tan propia, a menos que sea la que utilizamos en el libro de Deuteronomio, perdón, de Números, pues decían que tiene que ver con un regalo, tiene que ver con algo que se nos está otorgando. Y yo creo que algunas veces nosotros como que no queremos que nos regalen cosas, o somos, ¿verdad?, como niños que no aprecian. En algunas ocasiones cogen el regalo, ¡ay, qué bonito! Y entonces le regalan otro y suelta ese y coger otro. La bendición de Dios llegó para tu vida, para permanecer, para que la tengas, para que la compartas, porque es valiosa, es poderosa sobre tu vida. Y por eso cuando ocurren momentos difíciles en la vida de los cristianos y de las cristianas, en la vida de los hombres y las mujeres que tienen relación con el Dios de la vida,
pueden en los momentos difíciles bendecir. Pueden en los momentos más tristes de su vida poder levantar sus manos al cielo, alabar al Señor, poder compartir con otros y con otras. Como dice el apóstol Pablo, yo soy consolado con la consolación que el Dios de la vida me ha consolado a mí. Podemos repartir a otros de eso bonito que tenemos, especialmente del amor, la bondad y la paz y la seguridad que Dios otorga a sus hijos a través de eso que se llama bendición. Podemos bendecir en vez de maldecir. Nosotros hemos estado algunas veces en momentos difíciles. ¿Quién no ha pasado por un gran coraje? Donde aquello que nos hemos propuesto como que no sale. O que nosotros hemos entendido que es algo justo, pero sin embargo nos han respondido con injusticia. Se nos viene a la mente entonces maldecir, cambiar toda ese deseo de buenos regalos por otro que no sea bueno, es la maldición. Pues la Biblia dice que para que nuestra vida sea una vida de bendición, sea una vida, como decíamos ahorita, que no se nos vaya cayendo el cantito de la bendición en el camino, a los momentos difíciles hay que responder con bendición. Tenemos que tener presente que esa bendición de Dios no la podemos cambiar por cualquier cosa. Tenemos que tener presente y considerar lo que Dios nos ha dado y la relación que nosotros tenemos con Dios. El escritor de Hebreos tiene un texto bien famoso que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y Hebreos 12, del 15 al 17, que fue el texto que me enseñaron ahí, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas. Aunque la procuró con lágrimas, perdón, gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición de Dios algunas veces no la podemos disfrutar a cabalidad, porque no la consideramos, no tenemos el justo valor que debe tener eso. ¿Y qué es eso? Vuelvo a repetir otra vez. No consideramos el deseo de Dios para tu vida. Filtramos las malas experiencias como el deseo de Dios para nuestra vida. Se me vació la goma, me maltrataron en mi casa, he tenido malas experiencias en mi trabajo, y filtramos entonces esa relación de Dios a través de ese problema. No, Dios desea lo mejor para tu vida. No, Dios quiere que tú tengas comunión con Él. No, Dios quiere mostrarte todos los días su bondad. No, Él te mira con amor y Él siempre quiere concederte paz. No filtres a través de tu mala experiencia tu relación con Dios. No tienes la bendición por ahí. Dios te ha dado mucho. Sí, Señor. Por lo tanto, no podemos vender por cualquier cosa la primogenitura. Ya no somos llamados amigos, dijo Jesús. Ya no somos llamados siervos, ahora somos llamados amigos. Ya somos parte del redil. Ya somos parte de la familia. Por lo tanto, no vivas como alguien que está extraño. No te alejes. Que no te dé agorafobia espiritual. ¿Qué es eso? La gente que no quiere estar con nadie. Que no te dé eso. Recibe bendición de Dios. Inclusive una de las cosas de la campaña que en estos últimos 7, 8 años he tenido es congrégate. A todo el mundo le pregunto eso.
¿Usted se está congregando? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La manifestación de su gracia, la manifestación de su amor, de su paz, de su poder. Óigame, está en esta mañana, en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Es uno de los